Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Libra, con el trabajo. Como siempre, ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Libra, y el trabajo. Los que estáis trabajando, Libra, dice, se termina una etapa de incertidumbre dentro de lo laboral, para muchos de vosotros. Para otros de vosotros, dice, llega como un cambio muy radical dentro del trabajo. Vamos a ver si el cambio es porque tú quieres hacerlo, ¿vale? O es porque te obligan a hacerlo. Vamos a verlo. Yo, mira, te voy a decir una cosa, Libra. Yo este cambio que veo, en partes, dice, es como si tú tuvieras opciones, ¿bien? Dos opciones. Yo no te recomiendo ahora mismo el cambio. Si eres tú, Libra, el que quieres salir del lugar donde estás trabajando, las cartas no te recomiendan el cambio, ¿bien? Te recomiendan que esperes. Los Libra que no estáis trabajando, vas a recibir noticias en 3-4 semanas aproximadamente. Son noticias de trabajo. Pero claro está aquí, dicen, a los 2 meses de estar en este lugar, te van a proponer como trabajar en lo mismo, pero como en otro sitio. Como que conlleva un desplazamiento, como que te conlleva un cambio. Y ahí ya serás tú, Libra, el que tienes que valorar si te compensa o no te compensa. Es lo que dicen las cartas, que esto es de valorar, ¿bien? Que lo tienes que pensar muy bien. Los Libra que tenéis un negocio, hay inestabilidad sobre algo en concreto relacionado con tu negocio. Va a haber muchos cambios, ¿vale? Cambios que ni siquiera tú esperas, así lo dicen las cartas. Incluso esos cambios dicen que te pueden venir tan de sorpresa que no sabrás muy bien cómo abordarlos, ¿vale? O sea, que te va a generar como cierta ansiedad esos cambios, como si tú tuvieras que estar al frente, o como que si tú llevaras a raíz de estos cambios más carga, ¿bien? Por otro lado, Libra que tenéis un negocio, cuidado con las personas que vienen ofreciéndote a ti cambios. Mucho cuidado con eso, ¿eh? No son personas de fiar. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. En cuanto a tu economía, dicen las cartas que muchos de vosotros vais a comenzar a ver el fruto en algo en concreto, ¿bien? No son grandes cantidades de dinero, pero a partir de la segunda semana de septiembre tú obtienes noticias como de un dinero, de algo que te genera un dinero, ¿bien? Todos los Libra que estéis esperando un dinero del exterior, ese dinero llega, triunfo en ese aspecto. Y todos los Libra que estéis esperando firmas relacionadas con tu economía, pues lo mismo dicen, que llegan buenas noticias a partir de la segunda semana de septiembre, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, Libra, que estáis solteros. Es necesario encontrar el equilibrio en algo. Es necesario el darte cuenta
de cómo has estado y cómo estás ahora, lo que dicen las cartas. ¿Cómo has estado anteriormente? Como atado, como atada. ¿Bien? Y es momento como de vivir tu vida de otra forma, de enamorarte de otra forma. Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, Libra. Solteros. Dice, realmente hay algo que a ti te estanca. Dice, y son triángulos amorosos. Entonces, en muchos casos de vosotros, pues serán situaciones en las que posiblemente las personas que se hayan acercado a tu vida tengan siempre pareja. Pero dice, aquí hay alguien que viene a cambiar tu vida. Es alguien más joven que tú. Y todo ya depende de lo que tú quieras. Yo veo cierta inestabilidad por tu parte. ¿Por qué veo cierta inestabilidad por tu parte? Porque todavía, dice, hay media puerta abierta con una persona del pasado que sería un triángulo amoroso. Ojo. Bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, que estáis solteros. No vas a querer tú tanta rapidez, por lo que yo veo aquí, Libra. No vas a querer tanta rapidez con esta persona. Yo te voy a decir una cosa. Yo esta persona, si me sale alguien bastante predispuesta o predispuesta a dar pasos contigo, pero hay un detalle de esta persona que a ti no te gusta. Hablan de su manera de ser. A ti no te gusta. Hay ciertos detalles que tú observas que no te gustan. Luego, aparte, hay cierta distancia y también dicen las cartas que esta persona, digamos, por la predisposición que muestra a la hora de me cambio de domicilio sin problema, esto a ti te descoloca. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Estarás entre dos caminos, así lo dicen las cartas. Esta persona que te he comentado antes, que en cierto modo hay media puerta abierta, y esta persona nueva, yo te voy a decir una cosa, Libra, es para una relación. Lo que pasa es que yo te veo oponiéndote a esto, oponiéndote entre comillas, ¿tú me entiendes? Como creando como cierta barrera, como que lo prefieres más lento, como que esperas ver más de esta persona. Entiendo que esta persona lo quiere todo muy deprisa. Y luego aparte, eso es el típico perfil que cuando no consigue las cosas, pues muestra un lado que a lo mejor a ti no te gusta. Yo te voy a decir una cosa, Libra. Esta persona que aparece aquí me sale con buenos sentimientos sale clarísimamente, pero yo también te voy a decir una cosa. Tu pensamiento, en este caso, te hace especular muchas cosas. Entonces, yo no te digo que no vayáis a llegar a nada, yo te digo que esto va a ir muy lento y yo te veo a ti poniéndole muchas pruebas a esta persona, que no es malo. El ir lento, por supuesto que no es malo. Esta persona, Libra, llegará a tu vida en un momento, te doy referencias, ¿vale? Porque la fecha no me la ha dado, en un momento en el que tú estás solucionando algo con una vivienda. Una vivienda, dinero y vivienda, Los que estéis en esa situación. Vamos a seguir. Seguimos. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Libra que estáis casados, en convivencia, y Libra que estáis de novios.
Dice, hay que intentar comprenderse. Hablan de la comprensión, hablan de entenderse, hablan de hacer un punto de reflexión en la relación y entenderse, que esto es lo que no estamos viendo, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver por qué dicen esto. Libra, casados, en convivencia y novios. Voy a decir que veo muchos de vosotros indecisos. Veo indecisiones, veo situaciones que sabéis que se avecinan, que no sabéis, no tenéis esa claridad si es verdad que queréis esto o no lo queréis, porque sabéis que esto os puede atar más a la persona, o sea, es un vínculo más fuerte con la persona. Dice, y esta es la duda que hay aquí. Hablan de duda. Por eso decían las cartas, hay que comprenderse. Porque si está esta duda aquí es porque no nos comprendemos. ¿Bien? Eso es una parte importante. Entonces, dicen que el continuar con una situación que sabes que se avecina, dice, lleva una parte de tu vida a desestabilizarse o incluso a acabarse. Y yo no sé si es que esto te genera incertidumbre, si es verdad lo que quieres, si no es lo que quieres. Pero que te genera incertidumbre está clarísimo, porque sale aquí esa duda. Es cómo voy a manejar esa situación después, ¿no? Si yo doy este paso, ¿cómo manejo esa otra situación? Vamos a ver qué más. Lo que pasa que aquí el Libra dice, busca una... vamos a ver cómo lo decimos. Busca tener el control en algún aspecto de la relación. Dice, no puede obtenerlo totalmente. No puede obtenerlo. Pero no acepta tampoco el que no pueda obtenerlo. Entonces, esto es lo que hay que trabajar aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. No es un juego el paso que tú vas a dar. Ten en cuenta eso. No es un juego. Toma tus decisiones. Dice, las cartas dicen, esto no es ahora lo hago y mañana lo deshago, ¿no? Sí se puede deshacer, pero llevaría un proceso. O sea que no es como el que va a comprarse una camiseta. Si no me gusta la descambio, no. ¿Bien? Entonces esto es lo que hay que pensar. Hay que tener esa claridad. Es importante esa claridad en la relación para tomar una decisión firme. Yo voy a decir una cosa. Yo veo que la decisión está tomada. Y aun con dudas se va a seguir adelante. También lo digo. O sea que yo no veo un retroceso en esta decisión, ¿eh? Lo que yo quiero decir. Vamos a ver qué más. Dice, mucha precaución ante lo que damos por hecho. Mucha precaución en cómo actuamos y para qué actuamos así. Porque hay cosas, dicen que puede ocurrir lo inesperado,
cosas que tú no esperas, que pueden desmontar todo el castillo que montes, que crees. Mucho cuidado. Sobre todo, aquí hablo de la claridad también. Porque si tú das un paso ahora con poca claridad y das ese paso por otras cosas, dice, aquí las cosas se pueden dar la vuelta en un futuro. Yo creo que me estáis entendiendo todos, ¿eh? Espero que sí me estéis entendiendo. Vamos a ver qué más. Vamos a hacer otra tirada general. Claro, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros en un futuro, o sea, se darán pasos, el paso que hemos hablado, dice, pero mucho cuidado porque en un futuro tu relación, si no está firme emocionalmente y ese paso no se ha dado bajo emociones sinceras, dice, puede correr peligro tu relación. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Libra, con tu mensaje especial del amor. Equilibra, Libra. Zanja ciertas cosas de tu vida, están diciendo las cartas, y cálmate. Pero para que tú te calmes y estés en equilibrio contigo mismo, es necesario zanjar con ciertas cosas, terminar con ciertas cosas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Libra, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar un mensaje especial, general. El tema de huesos, Libra, está marcando muchísimo. El tema de huesos, y todo lo que tenga que ver con el riego sanguíneo, le quiero que le prestéis atención. De todas maneras, como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Libra, con ese mensaje general. Vamos a ver, Libra, y tu mensaje general. Bueno. Tu mensaje general te dice, Libra, un movimiento en tu vida te va a llevar al triunfo, pero también ten en cuenta que posiblemente estés poniendo en juego otras cosas a nivel familiar. Ya me contaréis. Te voy a dar un número, Libra, el 34 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Libra, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.